En esta ocasión vamos a seguir con lo del método estático equivalente, pero ya no vamos a tomar la parte sísmica, ¿verdad? Lo que vamos a considerar ahora van a ser las normas mínimas para determinar cargas debido a viento. Eso lo vamos a encontrar en el título 4 del Reglamento Nacional de la Construcción, exactamente en la página 41. Entonces, el capítulo 1, donde habla de generalidades y definiciones, más que todo, ustedes tienen que saber interpretar y saber leer toda la nomenclatura que está en la página 41. Aplicar esto es sencillo, solo es cuestión de aplicar dos ecuaciones, una ecuacioncita que tiene que ver con velocidad de diseño y la otra ecuacioncita que es calcular el coeficiente de presión, que va a ser la carga distribuida que ustedes van a tener en la estructura. El objetivo de esto entonces, habiendo dicho eso, es calcular la fuerza de viento que van a estar, ¿verdad?, actuando en la estructura. Como vamos a analizar la estructura en 2D, entonces la carga de viento va a estar de manera distribuida en esta parte izquierda y en esta parte derecha de la estructura. Vamos a hablar más adelante las cargas, cómo se llama en la parte izquierda y cómo se llama en la parte derecha. Adelantando un poco, la carga que va a estar actuando del lado izquierdo de la estructura va a ser barlovento y la carga que va a estar actuando del lado derecho de la estructura va a ser sotavento. Lo primero que vamos a calcular entonces, ¿verdad?, para este caso va a ser el coeficiente de presión. El coeficiente de presión lo van a encontrar ustedes en la página del reglamento. Es bueno que cuando estén resolviendo el ejercicio tengan el reglamento a mano, ¿verdad? De lo contrario, pues se van a tender a confundir. La ecuacióncita del coeficiente de presión aparece en la página 46, que es el valor de Cp. Toda esa nomenclatura es importante que la lean. Entonces, el valor que vamos a encontrar es lo que se conoce, ¿verdad?, como P sub Z o presión de diseño. La presión de diseño, según la ecuación en página 46, va a ser igual a 0.0479, ¿verdad? Eso de constante, multiplicado por el coeficiente de presión, multiplicado así, a su vez por la velocidad de diseño al cuadrado. Esto me va a quedar en unidades de kilogramos metro cuadrado. Va a ser una carga distribuida por unidad de área. Habiendo dicho eso, vamos a sacar entonces todos estos valores, que les voy a encerrar por acá. El coeficiente de presión, la velocidad de diseño y este valorcito que va a ser constante. Velocidad de diseño. Esa ecuación la podemos encontrar en la página 43 del RNC, ¿verdad? Velocidad de diseño va a ser igual a FTR multiplicado por un valor de F alfa multiplicado por VR. Ahora, ¿qué significan cada una de esas nomenclaturas? Entonces, el valor de FTR lo tenemos por acá, ¿verdad? Entonces lo vamos a sacar. Eso es lo primero que vamos a sacar. ¿Cuánto vale FTR? ¿O qué cosa es el valor de FTR? Ese valor lo van a encontrar de la página 45 a la página 46. ¿De qué depende ese valor? ¿O qué es el valor de FTR? Factor de topografía y rugosidad del terreno, ¿verdad? Eso es el FTR. Por eso, de entrada en el ejercicio, yo les pongo la ubicación que va a ser en este LI y el PR que lo vamos a utilizar más adelante con el ancho tributario. Pero ahorita nos interesa sacar el FTR. ¿Qué cosa es FTR? Repito, factor de topografía y rugosidad del terreno. ¿De qué va a depender? Va a depender de dos subvalores. Un subvalor que se va a llamar R, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4.
Hay 4 valores de R. Ustedes los van a leer en la tablita, ¿verdad? 6 de la página 45. Eso es rugosidad del terreno, R. Y el valor de T, ya lo decía, eso va a estar en la página 46, que va a estar dado por los tipos de topografía en los que ustedes van a colocar su estructura y van desde T1 hasta el valor de T5. Ahora, para que ustedes vayan interpretando esto, repito, es necesario el reglamento en mano. ¿Cuánto va a valer FTR, el factor de topografía y rugosidad del terreno para la ciudad de Estelí? Depende de R y también de T. Entonces, R para nosotros va a quedar, ¿verdad?, en la zona de R3. Se los leo. R3 en la tabla 6 dice que es la zona típica urbana y suburbana. Recuerden que la estructura la vamos a colocar en una zona urbana. El sitio está rodeado predominantemente por construcciones de mediana y baja altura o por áreas arboladas y no se toman las condiciones del valor de tipo R4. Vamos a ver qué significa el R4. El R4 son zonas con gran densidad de edificios, cosa que la podemos tener únicamente en Managua, se puede aceptar, pero esta con densidad de edificios únicamente es obviamente en las metrópolis, pues, donde tenemos una cantidad de edificios consecutivos y de gran altura. Por ende, el valor de nosotros va a ser R1. Entonces, R1. Ahora, el valor de T, ¿cuánto vale? En la tabla ustedes van a interceptar, sería la tabla 7, el valor de R1, ¿verdad? Perdón, R3, por acá, R3, corrijo, el valor de R3 con el valor de la topografía. Ustedes tienen que conocer el lugar, tienen que hacer una visita antes de construir la estructura para ver cómo es la topografía del lugar. Entonces, en mi caso, yo voy a seleccionar el valor de T1. ¿Por qué va a ser T1? Arribita de la tabla ustedes tienen la figura 8, que es la forma de formas topográficas locales. Entonces, el valor que se asemeja a la ciudad de Estelí es el valor de T1. Por ende, T1 dice que es una base protegida de promontorios y faldas de serranía del lado de Sotavento. Entonces interceptamos T1 con R3 y el valor es T1. Entonces T1, R3, interceptando esa tablita, FTR, ¿verdad?, valdría 0.7. Otro valor, necesitamos F alfa. Entonces F alfa lo vamos a encontrar en la página 45. ¿Qué cosa es F alfa? F alfa es el factor de variación con altura. Eso es F alfa. El factor establece la variación de la velocidad del viento con la altura. Entonces, si el factor de variación de la altura, obviamente, depende de la altura del edificio, ustedes en la página 45 van a tener 3 ecuacioncitas. Ahora, ¿qué cosa es eso? El valor va a depender de la altura del edificio que ustedes vayan a construir. ¿Qué altura tiene el edificio para nuestro caso? Tendríamos 3 metros 10 más 2.90 más 2.90. Entonces la altura de nuestro edificio sería 8.9 metros. Hay una condición que dice que si la altura del edificio, si z es menor o igual a 10, entonces el valor de F alfa es 1. Si z está entre 10 metros, para el segundo caso, si z, ¿verdad?, está entre 10 y otro valor de ρ, entonces cambia la ecuación y así sucesivamente. Como nuestro valor, el valor de z, valga la redundancia, o sea, la altura del edificio es menor de 10 metros, entonces F alfa va a tomar el valor de 1. Por último nos queda VR. VR. ¿Qué cosa es VR? VR lo vamos a encontrar en la página 44, ¿verdad? Entonces, en la tabla 5, VR, ¿verdad?, es la velocidad regional, ¿ya?
Entonces, hay un parrafito ahí arriba de la figura 6 que lo tienen que leer para poder interpretar el valor de VR. Yo les doy acá otro valor importante que se llama PR, periodo de retorno, se llama eso. Entonces yo les doy para 50 años. También existen periodos de retorno para 200 años. Lo vamos a hacer con 50. ¿Cuánto vale VR? Yo voy a interceptar, ¿verdad? En esa tablita que está en la página 44, voy a interceptar la zona en la que está ubicada la ciudad de Estelí y también voy a interceptar el valor del periodo de retorno. Si ustedes se fijan en esa tablita, Estelí está ubicado en la zona 2 y el valor del periodo de retorno es 50, o sea que mi velocidad regional va a valer 45, velocidad regional 45, y esto va a estar dado en metros sobre segundo. Entonces ya tengo mis tres valores. Podemos calcular nuestra velocidad de diseño. Velocidad de diseño va a ser igual a FTR 0.7 por F alfa, que vale 1, por VR, que vale 45. Velocidad de diseño, entonces vale 0.7 por, ¿verdad? 45. Me dice que vale 31.5. Velocidad de diseño va a ser igual a 31.5 metros sobre segundo. ¿Ok? Ya tengo mi velocidad de diseño. Vámonos a la ecuación. Presión de diseño. Presión de diseño. Aplicando esto sería 0.0479 por CP. ¿Qué cosa es CP? El coeficiente de diseño que está en la página 47. ¿De qué depende ese coeficiente de diseño? Del análisis que nosotros hagamos. Entonces, tenemos dos coeficientes. Uno a barlovento, que barlovento es la dirección de donde sopla el viento, y el otro que es sotavento, que va a ser la mitad. Entonces, el valor de barlovento es 0.8 y es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque está en la dirección del viento. 0.8 y la velocidad de diseño al cuadrado, 31 al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos eso, sería 0.0479 por 0.8 por 31.5 al cuadrado. Nosotros vamos a tener un valor de presión de diseño de 38.023 y la unidad de esto va a ser kilogramos sobre metro cuadrado. Esto en la dirección de barlovento. Vamos a calcular otro coeficiente porque lo necesitamos en la dirección de sotavento. Entonces el coeficiente para sotavento va a ser la misma ecuación. El valor del coeficiente cambia y es negativo. ¿Por qué? Porque se produce una succión del viento. Entonces, este valor que hace que la estructura se empuje en esta dirección me va a provocar una succión en ese edificio. Entonces va a ser 0.4, va a ser del orden de la mitad por 31.5 al cuadrado. Resolviendo eso sería, ¿verdad? 38.023 entre 2. Entonces nosotros tendríamos 19.011, 19.0115 kilogramos sobre metro cuadrado. Y esta es la carga de diseño para sotavento. Ya lo último sería nuestro grafiquito, ¿verdad? En el cual vamos a colocar nuestras cargas. Recuerden que aquí la tenemos en unidades de kilogramos metro cuadrado, tanto para barlo como para sota. Vamos a pasar esa carguita a unidades de kilogramos sobre metro, porque estamos analizando nosotros en dos dimensiones. Para eso vamos a multiplicar entonces el primer valor a barlovento, sería 38.023 por el ancho tributario, 3.5. Vamos a tener entonces una carga a barlovento de 133.08 kilogramos sobre metro.
Y en sotavento, obviamente, la mitad, 66.54. 66.54 kilogramos sobre metro. No es necesario que lo pongan negativo, de todas maneras aquí en el gráfico esto indica que se produce una succión, o sea, una turbulencia. Recuerden que en las características de la estructura, obviamente eso es lo primero que tienen que leer, ¿verdad? Para poder en realidad identificar si el análisis que van a hacer es con barlovento y sotavento. Para mi caso, la estructura es tipo 1. Ustedes van a leer ahí por qué es una estructura catalogada como tipo 1. Entonces, este sería el análisis de carga. Entonces, con esto concluimos el método estático equivalente. Pasaríamos luego, ¿verdad?, a calcular los posibles, o no los posibles, sino los desplazamientos que va a tener esta estructura, ¿verdad?, que se va a comportar, exagerando el dibujo, y esto es un plus, es un extra, que se va a comportar de esta manera. O sea, vamos a calcular estos desplazamientos. Al gráfico, si ustedes lo meten y analizan esto en el programa, en el software SAT 2000 o ETABS, van a meter este marco, ¿verdad?, aplicándole fuerza de viento, aplicándole fuerza sísmica y aplicándole el análisis o el metrado de carga. Vamos a tener tres casos de carga. Carga gravitacional, vamos a tener cargas de fuerza sísmica puntuales entre las losas y vamos a tener cargas distribuidas. Es importante mencionarles que la carga distribuida se representa de esa manera. Entonces con eso concluimos, ¿verdad?, el ejercicio.